Yo creo que una de las cosas principales de esta colaboración es que no era una colaboración al uso, era mucho más acercarme con mucha atención, como una turista, a tu práctica artística y luego permitirme, a través de mis universos, que es la única manera en la que veo el mundo, atravesarla, empujarla, cuestionarla, soportarla, ¿no? Me ha ayudado como a confiar mucho en mi práctica, gracias a su intervención y a nutrirme de sus maneras de hacer. Yo creo que ha sido bastante fluido. Sí, sí, porque el descubrir al principio que había muchas cosas en común en nuestros trabajos o que hemos llegado a partir de investigar a lugares comunes partiendo de lugares diferentes, eso ya como que relajaba los hombros, ¿no? Sí. A la hora de... Sí, y de alguna manera también es como que lo que cada una proponía se complementaba. Como era algo que me apetecía mucho, adentrarme ahí, pues la verdad es que está siendo como para mí como un regalo, ¿no? Entonces, bueno, buscando, experimentando, porque yo me meto en las prácticas de cuando propone Juan Diego y entonces practico desde dentro, ¿no? El ejercicio y viendo también de qué manera combinar esa resonancia, ¿no? Esa vibración de las cuerdas vocales junto con el movimiento. Que lo que intentamos es que un poco como que abran la perspectiva para entender que a la hora de abordar una creación estamos con que queremos contar y utilizamos las herramientas y que eso ya sea como algo fundamental o básico que las participantes entienden que pueden tener en su futuro trabajo es como muy importante y luego en ese sentido siento como bueno como que es un taller porque lo es, pero yo siento que está en un equilibrio con los participantes. El projecte també s'ha ampliat en el sentit que s'ha donat la possibilitat de que aquest compartir esfera també a través d'un grup que ha accedit a les tècniques i metodologies de les artistes convidades i en el seu diàleg amb les altres artistes i hem tingut la possibilitat de treballar en diferents espais, que això també ha donat com diferents formes d'estudi, també una miqueta en relació amb les pròpies pràctiques de les artistes.
Rip, Rave, Repeat.